Nunca pensé que el dolor más grande de mi vida vendría del puño de mi propio hijo. Nunca imaginé que las manos que yo sostuve cuando daba sus primeros pasos, las mismas manos que abracé cuando lloraba de niño, serían las que me golpearían con tanta furia. Y todo por una simple palabra, no. Antes de continuar, quiero pedirte que te quedes conmigo hasta el final, porque lo que vas a escuchar cambiará tu forma de ver las relaciones familiares para siempre. Era un martes por la tarde. Recuerdo perfectamente cada detalle de ese día, porque fue el momento en que mi vida se partió en dos. Estaba en mi sala, esa sala que había construido con mis propias manos, hace 30 años, sentado en el sofá donde había visto crecer a mis 3 hijos. La luz de la tarde entraba por la ventana, creando sombras largas en el piso de madera que yo mismo había pulido. Todo parecía normal, tranquilo, como cualquier otro día de mi jubilación. Entonces escuché el coche de Marcos estacionarse afuera. Mi hijo mayor, 32 años, ingeniero exitoso, o eso creía yo. Escuché cómo cerraba la puerta del coche con más fuerza de lo normal. Sus pasos subían por el camino de entrada con una urgencia que no era característica de él. Cuando abrió la puerta sin llamar, supe que algo andaba mal. «Papá, necesito hablar contigo», dijo, y su voz tenía ese tono que conozco bien, ese tono que usan mis hijos cuando quieren algo. Venía con su prometida Valentina, una mujer que siempre me había parecido peculiar. Desde el primer día que la conocí hace 2 años, algo en sus ojos me decía que veía a mi familia no con amor, sino con cálculo. «Claro, hijo, siéntate. ¿Quieres un café?», le pregunté intentando mantener la calma que ya sentía desvanecerse. «No tengo tiempo para café, papá. Vengo directo al punto». Se sentó frente a mí, Valentina a su lado, tomando su mano con una firmeza que parecía más de control que de apoyo. «La boda es en 3 meses. Hemos encontrado el lugar perfecto, el salón que siempre soñamos, pero hay un problema. Necesitamos $20,000. Ahora». El silencio que siguió fue tan pesado que podía sentirlo presionando mi pecho. $20,000. Una cifra que representaba años de mi jubilación, mi seguridad, mi tranquilidad en los años que me quedaban. «Marcos, hijo, esa es una cantidad muy grande de dinero», comencé a decir midiendo cada palabra. «Tu madre, que en paz descanse, y yo trabajamos toda nuestra vida para tener algo guardado. Esos ahorros son para emergencias, para mi salud, para...» «Emergencias», me interrumpió. Y por primera vez en mi vida vi desprecio en los ojos de mi hijo. «¿Y qué crees que es esto?» «Es mi boda, papá. El día más importante de mi vida. El abuelo de Valentina pagó la mitad, su familia está poniendo todo de su parte. Y tú, mi propio padre, me vas a negar esto». Valentina apretó su mano y añadió con una voz dulce que no engañaba a nadie. «Señor Roberto, todos los padres ayudan con las bodas de sus hijos. Es lo normal, lo esperado. Marcos siempre habla de lo orgulloso que está de usted, de cómo fue un padre ejemplar. Estoy segura de que querrá ver a su hijo feliz». Sentí la manipulación en cada palabra, pero lo que me dolió fue ver que mi hijo no la detenía, sino que asentía con cada sílaba. «Marcos, escúchame bien», dije manteniendo mi voz firme, aunque por dentro me temblaba todo. $20,000 es casi todo lo que tengo ahorrado. Tu hermana Ana necesita ayuda con la universidad de tu sobrino. Tu hermano Javier está pasando por problemas con su negocio. Y yo tengo 68 años, hijo. No puedo trabajar más. Este dinero es mi colchón de seguridad para cuando ya no pueda valerme por mí mismo». «Siempre es lo mismo contigo», gritó Marcos poniéndose de pie tan bruscamente que la mesa tembló. «Siempre tienes excusas. Ana esto, Javier aquello. ¿Y yo qué? Yo soy tu hijo mayor. Yo he sido el exitoso, el que nunca te ha pedido nada. Precisamente porque eres exitoso no deberías necesitar». No pude terminar la frase. Lo que pasó después cambió todo para siempre. Me llamo Roberto Mendoza. Tengo 68 años. Y durante 45 años creí que había construido una familia perfecta. Nací en un pequeño pueblo de Andalucía, hijo de campesinos que apenas sabían leer, pero que me enseñaron el valor del trabajo honesto y el respeto.
A los 20 años emigré a la ciudad con 30 euros en el bolsillo. Y un sueño darles a mis futuros hijos la vida que yo nunca tuve. Trabajé en construcción durante 20 años. Mis manos ahora arrugadas y con manchas de la edad levantaron edificios, pusieron ladrillos uno sobre otro, mezclaron cemento bajo el sol abrasador del verano y el frío cortante del invierno. Cada ampolla, cada músculo adolorido, cada gota de sudor, era por ellos, por mis hijos que aún no nacían, pero que ya vivían en mis sueños. Conocí a María en una panadería. Ella trabajaba detrás del mostrador con ese delantal blanco siempre impecable. Y esa sonrisa que iluminaba incluso mis días más oscuros. Era huérfana criada por monjas en un convento. Y entendía lo que significaba luchar por cada oportunidad. Nos casamos 6 meses después en una ceremonia sencilla en la iglesia del barrio con 10 invitados y un ramo de flores del mercado. Nuestro primer hijo, Marcos, nació un año después. Recuerdo sostenerlo por primera vez ese pequeño bulto de 3,5 kilos y prometerle en silencio que nunca conocería el hambre que yo conocí de niño. Que nunca tendría que elegir entre comprar libros o comida. Que tendría todas las oportunidades que el mundo pudiera ofrecer. Cumplí esa promesa. Trabajé doble turno durante años. María cosía ropa de noche para otras familias mientras los niños dormían. Cuando Marcos tenía 5 años, nació Ana, mi princesa, con esos ojos grandes que parecían ver directamente mi alma. 3 años después llegó Javier, el bebé de la familia, el payaso, que siempre nos hacía reír incluso en los momentos más difíciles. Los eduqué con amor, pero también con disciplina. Les enseñé que el dinero no crece en los árboles, que cada euro tiene el sudor de alguien detrás, que el respeto y la gratitud son los pilares de una buena persona. Marcos siempre fue el más ambicioso, el que soñaba con trajes caros y coches elegantes. Ana era la sensible, la que se preocupaba por los demás, la que se convirtió en enfermera para cuidar a la gente. Javier, el artista, abrió una pequeña galería de arte que apenas sobrevivía, pero que lo hacía feliz. María murió hace 5 años. Cáncer de mama. Fue rápido, brutal, despiadado. En 6 meses pasó de ser la mujer vibrante que conocí a una sombra frágil en una cama de hospital. Los últimos días, cuando apenas podía hablar, me susurró: «Cuida a nuestros hijos, Roberto. Enséñales a ser buenos, no solo exitosos». Desde ese entonces vivo solo en esta casa que construimos juntos, rodeado de fotos y recuerdos. La pensión de jubilación alcanza para vivir modestamente. Los $35,000 que tengo ahorrados son el resultado de 45 años de trabajo, de cada sacrificio, de cada no, que me dije a mí mismo, para poder decirles sí a ellos, cuando realmente lo necesitaban. Marcos vino regularmente después de la muerte de su madre. Al principio pensé que era por preocupación por amor filial, pero con el tiempo noté que las visitas siempre venían acompañadas de peticiones sutiles. Un préstamo para el enganche de su departamento nuevo. Ayuda con la mensualidad de su coche, cuando tuvo un mes difícil. Contribuciones para sus vacaciones porque necesitaba desestresarse del trabajo. Siempre dije que sí. Siempre encontré la forma. Porque era mi hijo, porque creí que era mi deber, porque pensaba que así le demostraba mi amor. Entonces conoció a Valentina, hace 2 años en una conferencia de ingeniería en Barcelona. Regresó de ese viaje diferente con los ojos brillantes, pero no de felicidad, sino de algo que no supe identificar hasta mucho después. Ambición reflejada. Me la presentó un mes después en una cena familiar aquí en casa. Recuerdo que preparé paella, la receta de María con azafrán auténtico que había guardado para ocasiones especiales. La mesa estaba puesta con el mantel blanco que usábamos en Navidad, las copas de cristal que María heredó de su madre adoptiva, los cubiertos de plata que nos regalaron en nuestra boda. Había limpiado la casa durante 2 días queriendo que todo fuera perfecto para conocer a la mujer, que según Marcos sería mi nuera. Valentina llegó en tacones tan altos que hacían eco en el suelo de madera. Llevaba un vestido negro ajustado completamente inapropiado para una cena familiar en casa, más adecuado para un cóctel elegante. Su perfume era tan fuerte que llenó toda la sala sofocando el aroma del azafrán y el romero de mi paella. Cuando la saludé con un abrazo como es costumbre en nuestra familia,
Se puso rígida ofreciéndome apenas una mejilla fría para un beso superficial. «Así que usted es el famoso Roberto», dijo mirando alrededor de la sala con ojos que calculaban el valor de cada cosa. «Marcos me ha contado tanto. Qué casa tan acogedora». La forma en que dijo acogedora sonó como un insulto disfrazado de cumplido. Ana, que había venido con su esposo Carlos y mi nieto Miguel, el de 12 años, me lanzó una mirada que decía claramente: «¿Viste eso?». Javier, siempre el diplomático, intentó aligerar el ambiente ofreciéndole vino. Durante la cena, Valentina apenas probó la paella. Movía el arroz por el plato separando los mariscos, frunciendo ligeramente la nariz. «¿Está muy salado?», le pregunté preocupado. «Oh, no, señor Roberto, es que estoy cuidando mi figura para la boda», respondió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Ya sabe cómo es el vestido de novia, debe quedar perfecto, y esos vestidos cuestan una fortuna. El mío viene de Milán, diseñador exclusivo». Marcos la miraba con adoración. No con el amor tranquilo y profundo que yo sentía por María, sino con algo más parecido a la fascinación, como si estuviera bajo un hechizo. Cada vez que Valentina hablaba de algo caro, de algún lugar exclusivo, de algún contacto importante, Marcos asentía orgullosamente como si los logros de ella fueran suyos propios. «Y dígame, señor Roberto», continuó Valentina limpiándose delicadamente la comisura de los labios con la servilleta. «Marcos me cuenta que usted trabajó en construcción. ¡Qué noble profesión! Mi padre es director de una empresa farmacéutica. Mis tíos son abogados, pero siempre he admirado a la gente que trabaja con sus manos». Había condescendencia en cada palabra. Ana apretó su tenedor con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Carlos puso una mano sobre la suya, calmándola. Mi nieto Miguel, con esa honestidad brutal de los niños, dijo: «Abuelito, ¿por qué habla así la novia del tío Marcos?». «Miguel, cariño, termina tu comida», lo interrumpió Ana rápidamente, pero el daño estaba hecho. Valentina se puso roja. Marcos la disculpó diciendo que Miguel era solo un niño, y el resto de la cena transcurrió en un silencio incómodo, apenas interrumpido por intentos forzados de conversación. Después de esa noche noté cambios en Marcos. Empezó a visitar menos, y cuando venía su forma de hablar había cambiado. Ya no decía «mi casa», refiriéndose a la nuestra, sino «la casa de mi padre». Ya no se quedaba a tomar café después de cenar, siempre tenía prisa por volver con Valentina. Y lo más doloroso, empezó a hacer comentarios sobre modernizarse, sobre vivir en el pasado, sobre aferrarse a cosas sin valor sentimental real. Una vez hace 6 meses vino solo. Pensé que finalmente tendríamos la conversación de hombre a hombre que había estado esperando. Nos sentamos en el jardín bajo el naranjo que planté cuando nació Ana, el mismo árbol del que colgaba el columpio donde los 3 habían jugado de niños. «Papá», comenzó sin mirarme a los ojos, «Valentina y yo hemos estado pensando. Esta casa es muy grande para ti solo. Tiene 4 habitaciones, un jardín que apenas puedes mantener. ¿No has considerado vender? Podrías comprar un departamento más pequeño, más manejable, y usar el dinero restante para ayudarnos. Para tu futuro también, claro». Me quedé helado. Esta casa no era solo ladrillos y cemento. Era el lugar donde María y yo nos besamos por primera vez como esposos al cruzar el umbral. Era donde nacieron mis 3 hijos en el mismo cuarto de arriba porque no teníamos dinero para el hospital. Era donde María tomó su último respiro en nuestra cama con todos nosotros alrededor. Cada esquina guardaba una memoria, cada mancha en la pared. Era una historia, cada tabla del piso había sido colocada con mis propias manos. «Hijo, esta es mi casa», le dije, y mi voz tembló pero no se quebró. «Es la casa de tu madre. Es donde ustedes crecieron. Aquí están sus raíces, su historia. Pero es solo una casa, papá. Son solo paredes. Mamá ya no está y aferrarse a recuerdos no la va a traer de vuelta. Hay que ser prácticos. La vida sigue adelante». Fueron las palabras más frías que había escuchado de mi hijo. Palabras que supe no eran suyas, sino plantadas por alguien más. Pero no dije nada. Simplemente negué con la cabeza y él se fue molesto sin despedirse. Las semanas siguientes fueron extrañas. Marcos dejó de llamar.
Cuando yo lo llamaba, sus respuestas eran cortas monosílabas, siempre con prisa. Ana me visitaba más seguido, preocupada. «Papá Marcos está cambiando», me decía. Hablé con él la semana pasada y ni siquiera preguntó por Miguel. Solo habló de la boda, de los gastos, de cuánto están invirtiendo los padres de Valentina. Javier también notó el cambio. «Es como si se hubiera olvidado de dónde viene», me comentó una tarde mientras tomábamos cerveza en el jardín. El otro día lo vi en el centro conduciendo un Mercedes nuevo. Le pregunté de dónde sacó dinero para eso y me dijo que era inversión en imagen profesional. Inversión en imagen. Nosotros crecimos tomando el autobús, papá. Intenté justificar a mi hijo. Está enamorado. El amor hace que las personas cambien, que quieran impresionar, que... Ese no es amor, papá. Me interrumpió Javier con una tristeza en sus ojos que me rompió el corazón. Eso es obsesión. O peor, es manipulación. Pero yo, tonto de mí, seguía esperando que mi hijo volviera. Que el Marcos que conocí, el niño que lloraba cuando veía algún animal herido, el joven que me abrazaba fuerte cada vez que conseguía un logro y decía, «Gracias, papá, por todo». Ese Marcos que yo había criado regresara. Entonces llegó ese martes, el día que cambió todo. Marcos entró a mi casa sin tocar el timbre. Valentina lo seguía con ese andar calculado, de quien está segura de conseguir lo que quiere. Yo estaba revisando mis cuentas, justamente calculando cuánto podría ayudar a cada uno de mis hijos si surgía una emergencia. Tenía $35,000 ahorrados. Había decidido que en caso necesario, podría dar $5,000 a cada uno y quedarme con $20,000 para mí, para mi vejez, para cualquier enfermedad o problema que pudiera surgir. Pero $20,000 para una boda. Una sola noche. Una fiesta. Mientras que Ana necesitaba ayuda con la Universidad de Miguel, mientras que Javier apenas podía mantener su galería abierta, mientras que yo tenía que decidir cada mes si arreglaba el techo que goteaba o compraba mis medicamentos para la presión. «Papá, necesito hablar contigo», dijo Marcos, y en su voz no había el tono de un hijo pidiendo consejo, sino la exigencia de alguien que espera obediencia. Me senté en mi sofá, el mismo donde María y yo habíamos visto crecer a nuestros hijos, donde habíamos llorado juntos cuando los tiempos eran difíciles, donde habíamos celebrado cada pequeña victoria. Marcos se sentó frente a mí, Valentina a su lado, y por primera vez en mi vida, sentí que estaba frente a dos extraños. «La boda es en 3 meses», comenzó sin preámbulos. Encontramos el salón perfecto. Vista al mar, capacidad para 300 invitados, chef con estrella Michelin. Es exactamente lo que queremos, lo que merecemos. La palabra merecemos resonó en mis oídos como una campana de alarma. «Pero hay un problema», continuó, y por la forma en que lo dijo, supe que este problema era exactamente por lo que habían venido. «El lugar requiere un depósito de $20,000. No es negociable. O lo pagamos esta semana, o perdemos la reservación». El silencio que siguió fue denso, pesado. Podía escuchar el reloj de la pared, el mismo reloj que María había comprado en nuestro 10º aniversario, marcando cada segundo. Tic, toc, tic, toc. «Marcos», dije finalmente, midiendo cada palabra como si estuviera caminando sobre cristales rotos. $20,000 es mucho dinero. Es casi todo lo que he ahorrado en 45 años de trabajo. Lo sé, papá. Y créeme, no te lo pediría si no fuera importante. Pero esto es mi boda, mi futuro. No quieres ver a tu hijo feliz. Y ahí estaba. La manipulación emocional disfrazada de amor filial. Valentina sonrió una sonrisa pequeña que no llegaba a sus ojos y agregó con voz melosa: «Señor Roberto, todos los padres contribuyen a las bodas de sus hijos. Es tradición, es lo correcto. La familia de Marcos merece una celebración digna de su éxito, de todo lo que usted invirtió en su educación». Sentí cómo la sangre se me subía a la cabeza. No de rabia, todavía no. Era algo más profundo, más doloroso. Era la realización lenta y devastadora de que mi hijo, mi primogénito, el niño al que había cargado sobre mis hombros, para que viera los fuegos artificiales cuando era demasiado pequeño para alcanzar, me estaba viendo no como su padre, sino como una fuente de dinero.
Marcos, dije, y mi voz salió más firme de lo que esperaba. Tu hermana Ana necesita ayuda con la Universidad de Miguel. Son $8,000 al año. Tu hermano Javier está al borde de perder su galería. Necesita $6,000 para pagar deudas atrasadas. Y yo tengo 68 años. Ya no puedo trabajar. Este dinero no es solo mío, es el seguro de vida para toda la familia. Vi cómo la mandíbula de Marcos se tensaba. Conocía esa expresión. Era la misma que ponía de niño cuando no conseguía lo que quería justo antes de hacer un berrinche. Pero ahora no era un niño. Era un hombre de 32 años, y lo que vi en sus ojos me heló la sangre. ¿Ana Javier? Su voz subió de tono. Siempre tiene que ser sobre ellos. Toda mi vida, papá. Toda mi maldita vida he escuchado lo mismo. Ana necesita esto, Javier necesita aquello. ¿Y yo qué? Yo fui el que sacó las mejores notas. Yo fui el que consiguió la beca. Yo fui el que se convirtió en ingeniero mientras Javier jugaba con sus pinturas. Marcos baja la voz. Intenté interrumpirlo, pero Valentina puso su mano sobre su brazo, no para calmarlo, sino para darle ánimo. Lo vi en sus ojos ese brillo de satisfacción. Ella quería esto. Quería esta confrontación. No, papá, ya no voy a bajar la voz. Toda mi vida he sido el hijo perfecto, el que nunca te causó problemas, el que nunca te pidió nada. Y ahora que finalmente te pido algo importante, me sales con que tienes que ayudar a mis hermanos. Hijo, por favor, entiende. Entender que... Se puso de pie bruscamente y la mesa de centro tembló. Una foto enmarcada de María cayó hacia un lado. Era nuestra foto de bodas, María con ese vestido sencillo que había cosido ella misma yo, con el único traje que tenía ambos sonriendo como si hubiéramos ganado la lotería. Marcos ni siquiera la miró. Entender que prefieres a mis hermanos, que siempre los has preferido. Eso no es cierto y lo sabes. Dije poniéndome de pie también. Mis piernas temblaban, pero me mantuve firme. Los quiero a los tres por igual, pero $20,000, Marcos, es demasiado. Es una boda, no una emergencia médica. Puedes hacer algo más sencillo, más sencillo. La risa que soltó no tenía nada de alegría. Era amarga, cruel. Claro, el hijo del albañil debería conformarse con una boda sencilla, ¿verdad? Mientras los colegas de Valentina, sus primos, sus amigos, todos tienen bodas de ensueño, yo debería conformarme con un salón municipal y cerveza barata. Nadie está diciendo eso. Sí lo estás diciendo, gritó y dio un paso hacia mí. Valentina se puso de pie también, pero no para detenerlo. Se quedó ahí observando como una espectadora en un teatro disfrutando del drama. Lo estás diciendo claramente, que tu hijo no merece lo mejor. Que después de todos los sacrificios que hice, todas las veces que tuve que escuchar a mis compañeros burlarse porque mi padre era un simple obrero, ahora que finalmente puedo tener algo digno, tú me lo niegas. Cada palabra era una puñalada. Marcos, nunca te avergonzaste de mí antes, porque era un niño ingenuo. Su cara estaba roja, las venas del cuello marcadas, porque no sabía nada mejor, pero ahora sí. Ahora he visto cómo vive la gente exitosa, la gente de verdad. Y tú con tu casita vieja, tus muebles desgastados, tus historias del pasado, eres solo un recordatorio de todo lo que dejé atrás. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso el reloj pareció dejar de hacer tic-tac. Valentina tenía una sonrisa satisfecha en los labios. Y yo sentí como si me hubieran arrancado el corazón del pecho y lo hubieran pisoteado. Un recordatorio, repetí, y mi voz salió como un susurro. De todo lo que dejaste atrás. Sí, y no había ni un rastro de remordimiento en su voz. Mirarte me recuerda de dónde vengo. Y francamente, papá, estoy cansado de eso. Estoy cansado de las historias de cuando yo era joven. Estoy cansado de tus lecciones de humildad. Estoy cansado de que me hagas sentir culpable por querer más. Valentina decidió hablar entonces con esa voz dulce y venenosa que ya conocía.
Señor Roberto, tal vez es momento de que acepte que Marcos ha crecido. Ha evolucionado más allá de esto. Hizo un gesto abarcando la sala, mi casa, mi vida entera con un movimiento despectivo de su mano. Mi familia entiende la importancia de las apariencias de mantener cierto estándar. Y una boda es el evento social más importante. Es donde se hacen conexiones, donde se muestra quién eres realmente. ¿Quién eres realmente? La ira finalmente comenzó a emerger desde mi pecho caliente y punzante. ¿Y quién es mi hijo realmente, Valentina? ¿El hombre que está parado aquí insultando a su padre? ¿O el niño que solía sentarse en esta misma sala, a leerme sus logros escolares orgulloso de que su papá trabajador pudiera verlo triunfar? Ese niño no existe más, respondió Marcos con frialdad. Ese niño era un tonto que no entendía cómo funciona el mundo real. ¿El mundo real? Repetí, y algo dentro de mí se quebró, pero no de la forma que ellos esperaban. No me derrumbé, me endurecí. ¿Quieres hablar del mundo real, hijo? Hablemos entonces. El mundo real es que tu madre murió trabajando. Se mató cosiendo hasta las 3 de la mañana para que ustedes pudieran tener uniformes nuevos para la escuela. El mundo real es que yo tengo cicatrices en mis manos de levantar ladrillos bajo el sol para que tú pudieras ir a la universidad. El mundo real es... Ya lo sé, me interrumpió. Me lo has dicho 1000 veces. El gran sacrificio de papá y mamá. ¡Qué nobles fueron! ¡Qué buenos! ¿Y sabes qué, papá? Eso fue tu decisión. Nadie te obligó a tener 3 hijos que no podías mantener. Nadie te obligó a vivir en la pobreza por dignidad. Ahí estaba. La verdad que había estado escondida bajo todas las palabras bonitas, bajo todos los «te quiero, papá» de los últimos 32 años. Mi hijo me culpaba. Me culpaba por la vida que le di, por los sacrificios que hice, por el amor que intenté darle de la única forma que sabía. Entiendo, dije, y mi voz salió sorprendentemente calmada. Entiendo perfectamente ahora. ¿Entonces nos darás el dinero?, preguntó Valentina con una sonrisa de triunfo prematura en sus labios. No, una palabra. Una sílaba. Pero el impacto fue como un trueno. ¿Qué? Marcos parpadeó como si no hubiera escuchado bien. Dije no. No les voy a dar $20,000 para una boda. No cuando hay necesidades reales en esta familia. No cuando ese dinero representa mi seguridad. Y definitivamente no después de lo que acabas de decir. Papá, espera. Por primera vez vi un destello de duda en sus ojos. No, ya tomé mi decisión. Si quieres una boda cara, trabaja para ella. Ahorra. Pide un préstamo. Pero no vengas aquí a insultarme, a insultar la memoria de tu madre, a insultar todo lo que construimos y luego esperes que te entregue mis ahorros de toda una vida. La cara de Marcos pasó de la sorpresa a la ira en segundos. ¿Sabes qué? Bien, perfecto. Quédate con tu dinero, quédate en tu casita vieja con tus recuerdos, pero no esperes que vuelva. No esperes que te llame. No esperes una invitación a mi boda. Si esa es tu decisión, hijo, la respeto. No me llames hijo. Y ahí estaba la ruptura final. Un padre de verdad apoyaría a su hijo. Un padre de verdad haría cualquier cosa por la felicidad de su hijo. Un padre de verdad, dije, y sentí lágrimas picando en mis ojos, pero no las dejé caer. Enseña a su hijo valores. Enseña gratitud, humildad, respeto. Yo hice eso, o al menos lo intenté. Si fallé, si de alguna forma te enseñé mal, entonces lo siento. Pero no voy a recompensarte por faltarme al respeto. No voy a enseñarte que la manipulación emocional funciona. Valentina se acercó a Marcos, tomó su brazo. Vámonos, amor. Ya viste que es inútil. Es un viejo terco aferrado a su pasado patético. No vale la pena. Y sí, algo en mí se encendió ante esas palabras. Fuera de mi casa. ¿Qué? Valentina me miró como si fuera un insecto. Dije fuera. Ahora. Puedes insultar mi casa, mi vida, mis decisiones, pero no vas a hacerlo bajo mi techo. Oh, con gusto, respondió con desdén.
El olor a humedad de todos modos me estaba mareando. Marcos me miró, y por un segundo, solo un segundo, vi al niño que fue. Vi al pequeño que lloraba en mis brazos cuando tenía pesadillas. Pero luego Valentina tiró de su brazo, y ese momento desapareció. «Espero que estés feliz, papá», dijo Marcos, su voz llena de veneno. «Espero que tu dinero y tus principios te den calor en las noches cuando estés solo, porque eso es lo que te espera». Soledad. Ana y Javier eventualmente también se darán cuenta de lo egoísta que eres, y morirás solo en esta casa sin nadie que te llore. Cada palabra era diseñada para herir, para desgarrar, y lo lograron. Pero no iba a darle la satisfacción de verme quebrar. Si eso es lo que crees, entonces no hay nada más que decir. Se dirigieron a la puerta. Valentina iba adelante, sus tacones golpeando el suelo con rabia. Marcos se detuvo en el umbral, se volteó y dijo: «Por cierto, la familia de Valentina me ofreció un trabajo en la empresa de su padre, en Suiza. Mejor pagado, mejor vida. Íbamos a quedarnos en España si hubieras mostrado que realmente me apoyas. Pero ya veo que no es así. Así que nos vamos. Y cuando me vaya no mires atrás esperando que vuelva». Marcos. Pero no terminé la frase. Porque lo que pasó después fue algo que nunca ni en mis peores pesadillas imaginé que pudiera suceder. Me acerqué a él intentando poner mi mano en su hombro, intentando un último momento de conexión, un último intento de salvar a mi hijo de este camino oscuro que había tomado. Y él me golpeó. No fue un empujón. No fue un manotazo para apartar mi mano. Fue un puñetazo directo a mi cara con toda la fuerza de un hombre de 32 años, en su mejor forma física, contra un hombre de 68, con huesos frágiles y músculos debilitados. Sentí el impacto en mi pómulo, escuché el crujido, sentí como mi cabeza se movía violentamente hacia un lado. El dolor fue instantáneo, agudo, irradiando desde el punto de impacto hacia toda mi cara. Perdí el equilibrio, mis piernas ancianas no pudieron sostenerme, y caí hacia atrás. Mi espalda golpeó el borde del sofá, y luego el suelo. El mismo suelo de madera que había instalado hace 30 años, pulido por mis propias manos, manchado ahora con una gota de sangre de mi nariz. El mundo giró. Por un momento no pude enfocar nada. Solo escuché voces distantes como si estuviera bajo el agua. «¿Vázquez?» Era la voz de Valentina, pero no sonaba horrorizada. Sonaba molesta. «Te dije que no hicieras eso aquí. ¿Y si tiene un vecino que vio? No cómo pudiste. No qué hiciste. Solo preocupación por ser descubiertos. Se lo merecía», respondió Marcos, y su voz sonaba diferente, más fría, como si acabara de cruzar una línea de la cual no había retorno. Se lo merecía por ser tan egoísta, por negarnos lo que necesitamos, por arruinar todo. Me quedé en el suelo, el sabor a sangre en mi boca, mirando el techo. El mismo techo donde había una mancha de cuando Miguel, siendo bebé, había lanzado su vaso de jugo y había salpicado hasta arriba. María y yo nos habíamos reído tanto ese día. «Será difícil quitarla», había dicho ella. «Déjala», le respondí, «que sea un recuerdo». Ahora ese recuerdo me miraba desde arriba, mientras mi propio hijo, mi sangre, me había dejado sangrando en el suelo. «Levántate, viejo», dijo Marcos, y ya no había ni rastro del niño que conocí. «Deja de ser dramático, apenas te toqué». Apenas me tocó. Un puñetazo en la cara de un hombre de casi 70 años. Apenas me tocó. Intenté levantarme, pero mi cuerpo no respondía bien. El dolor en mi espalda era intenso. Me habría roto algo al caer. Una costilla. La cadera, patético. Escuché que Valentina murmuraba. Ni siquiera puede levantarse solo. Finalmente logré sentarme apoyándome en el sofá. Toqué mi nariz y mi mano se manchó de rojo. Mi pómulo palpitaba. Mañana tendría un moretón terrible. Probablemente tendría que inventar una historia para Ana y Javier. Una caída. Un tropiezo. Cualquier cosa menos la verdad que mi hijo me había golpeado. Marcos y Valentina se quedaron ahí, mirándome desde arriba como si yo fuera algo despreciable en el suelo de mi propia casa. «Última oportunidad, papá», dijo Marcos y extendió su mano. Pero no para ayudarme a levantarme.
La tenía extendida esperando. Dame el dinero y olvidaremos que esto pasó. Diremos que te caíste. Incluso puedo llevarte al hospital si quieres. Pero dame lo que te pedí. Lo miré. Realmente lo miré. Y por primera vez en 32 años no reconocí al hombre que tenía delante. No, dije. Y mi voz salió como un susurro ronco desde el suelo. No te voy a dar nada. Vi cómo su mano se cerraba en un puño otra vez. Vi la ira cruzar su rostro. Pero Valentina lo tomó del brazo. Vámonos, le dijo. Ya hiciste suficiente. Si quiere quedarse tirado en el suelo como el viejo terco que es, que lo haga. Tenemos cosas más importantes que hacer. Y se fueron. Así de simple. Me dejaron ahí sangrando, adolorido, destruido, y simplemente se fueron. Escuché el motor del Mercedes de Marcos arrancar. Escuché las llantas chirriando en el asfalto mientras se alejaban a toda velocidad, como si huyeran de la escena de un crimen. Porque eso había sido, ¿no? Un crimen. Un hijo golpeando a su padre. Un acto de violencia que ninguna ley escrita podría castigar tanto como la ley del corazón ya lo estaba haciendo. Me quedé ahí sentado en el suelo durante no sé cuánto tiempo. Podría haber sido 5 minutos o 1 hora. El reloj seguía haciendo tic-tac, pero el tiempo había perdido significado. La luz de la tarde entraba por la ventana creando ese tono dorado que María siempre amaba, ese momento del día que ella llamaba la hora mágica. María, susurré al aire vacío. María, ¿qué hice mal? No hubo respuesta. Solo el silencio de la casa, ese silencio que se había vuelto mi compañero constante desde que ella murió. Pero este silencio era diferente. Era más oscuro, más pesado, cargado con el peso de la traición y el dolor. Finalmente logré ponerme de pie usando el sofá como apoyo. Cada movimiento era agonía. Mi espalda protestaba, mi cara palpitaba, mis huesos ancianos, recordándome que ya no era el joven fuerte que podía soportar golpes físicos sin consecuencias. Caminé lentamente hacia el baño, cada paso, un recordatorio de mi edad, de mi vulnerabilidad, de mi soledad. Me miré en el espejo. El hombre que me devolvió la mirada era un extraño. Tenía sangre seca bajo la nariz, un ojo que ya comenzaba a hincharse, un moretón oscureciéndose en el pómulo. Pero lo peor no era el daño físico, era la expresión en mis ojos. Vacía, rota, perdida. Abrí el grifo y dejé que el agua fría corriera sobre mis manos. Las mismas manos que habían sostenido a Marcos cuando nació, que lo habían mecido cuando lloraba, que le habían enseñado a montar bicicleta, que habían aplaudido en cada logro de su vida. Ahora esas manos temblaban mientras trataba de limpiarme la sangre de la cara. El agua se volvió rosada mientras caía por el desagüe. Pensé en cómo todo en la vida eventualmente se va por el desagüe. El amor. Los sacrificios, los años de dedicación. Todo puede desaparecer en un momento como agua rosada girando y desapareciendo en la oscuridad. Me limpié cuidadosamente cada toque en mi cara hinchada, haciéndome hacer una mueca de dolor. Pero el dolor físico era nada comparado con lo que sentía dentro. Era como si alguien hubiera metido la mano en mi pecho y hubiera arrancado algo esencial, dejando solo un hueco que palpitaba con cada latido de mi corazón. Regresé a la sala. La foto de María seguía caída sobre la mesa. La recogí con manos temblorosas y la sostuve contra mi pecho. En la foto ella sonreía con esa pureza que la caracterizaba, con esa fe inquebrantable en la bondad de las personas, en la bondad de nuestra familia. Lo siento, le dije a la foto. Lo siento tanto, amor. No supe cómo criarlo. En algún punto lo perdí. Y no sé dónde. No sé en qué momento dejó de ser nuestro hijo y se convirtió en esto. Me senté en el sofá todavía sosteniendo la foto, y por primera vez en 5 años desde la muerte de María lloré. No el llanto silencioso y digno que había derramado en su funeral. Esto era diferente. Era un sollozo profundo, desgarrador, que salía desde algún lugar oscuro dentro de mí, que no sabía que existía. Lloré por el niño que fue Marcos. Por el pequeño de 5 años que me esperaba en la puerta cada día después del trabajo gritando «Papi», con esa alegría pura que solo los niños pueden tener. Por el adolescente que me pidió consejos sobre su primera novia,
confiando en mí para guiarlo en los misterios del amor. Por el joven que me abrazó el día de su graduación y me susurró: gracias por nunca rendirte conmigo. Lloré por los años que dediqué, por las horas extra que trabajé, por las veces que dije no a mí mismo para poder decir sí a mis hijos. Por las vacaciones que María y yo nunca tomamos, porque ese dinero iba para libros escolares. Por los dolores de espalda que nunca traté, porque las citas con el médico eran un lujo que no podíamos permitirnos. Lloré por María, quien se había ido sin ver esto, sin saber que el hijo que había amado tanto, que había cargado en su vientre durante 9 meses, que había amamantado y cuidado y amado incondicionalmente, era capaz de esto. Tal vez fue una bendición que muriera sin saberlo. Tal vez Dios fue misericordioso en llevársela antes de que pudiera ver a su primogénito convertirse en un extraño. La noche cayó mientras yo permanecía sentado en ese sofá sin moverme, sin encender las luces, dejando que la oscuridad me envolviera. Era apropiado. La oscuridad afuera coincidía con la oscuridad dentro. Mi mente no dejaba de repetir cada momento de la tarde. Cada palabra que Marcos había dicho, como un disco rayado torturándome una y otra vez. Eres solo un recordatorio de todo lo que dejé atrás. Eso era yo para mí. Hijo, un recordatorio vergonzoso. Una mancha en su nueva vida brillante. Un padre de verdad apoyaría a su hijo. No lo había apoyado. Todos esos años no contaban como apoyo. O solo contaba el dinero. Solo los billetes eran prueba de amor. Morirás solo en esta casa sin nadie que te llore. Esas palabras se clavaban más profundo que todas las demás, porque tenían el filo de la verdad. Marcos tenía razón, en una cosa estaba solo. María se había ido. Mis padres habían muerto hacía décadas, y ahora aparentemente había perdido a mi hijo mayor también. El teléfono sonó cortando el silencio como un cuchillo. Mi corazón saltó. ¿Sería Marcos? Habría recapacitado. Estaría llamando para disculparse, para decir que todo había sido un error terrible, que no sabía lo que estaba diciendo. Me levanté tambaleándome, ignorando el dolor, y corrí hacia el teléfono. Casi tropiezo con la alfombra en mi prisa. Hola. Mi voz sonaba desesperada incluso a mis propios oídos. Papá, ¿estás bien? Suenas raro. Era Ana, mi princesa. Y en ese momento escuchar su voz fue como un bálsamo en una herida abierta. Ana, Mi voz se quebró. No podía hablar. El sollozo que había estado conteniendo volvió a salir. Papá, ¿qué pasó? Estás herido. Estás enfermo. Voy para allá ahora mismo. No, estoy bien. Solo fue un día difícil. Papá, te conozco. Algo pasó. Dime. Su voz tenía esa firmeza que había heredado de su madre, esa capacidad de ver a través de las mentiras y llegar al corazón del asunto. Marcos vino hoy. Hubo un silencio. Luego, le conté todo. No podía guardármelo. Las palabras salían como un torrente, cada detalle de la conversación, cada insulto, cada momento de dolor. Cuando llegué a la parte del golpe, escuché cómo Ana ahogaba un grito. Ese hijo de... Papá, voy para allá. Ahora. Y voy a hablar con Marcos. ¿Cómo se atreve? No, Ana, por favor. No quiero causar más problemas entre ustedes. Problemas, papá, él te golpeó. Te golpeó, esto no es un problema, es imperdonable. Es mi hijo, Ana. Y tú eres mi padre. Y nadie trata así a mi padre. Podía escuchar a Carlos en el fondo preguntando qué pasaba. Escuché cómo Ana le explicaba rápidamente, escuché su exclamación de incredulidad y rabia. Papá, Carlos dice que deberíamos llamar a la policía. Esto es agresión, es un delito. No. La palabra salió automáticamente. No voy a denunciar a mi propio hijo. Pero papá, no, Ana. Ya perdí a tu madre. No voy a ser responsable de que mi hijo vaya a la cárcel sin importar lo que haya hecho. No podría vivir conmigo mismo. Ana suspiró frustrada. Está bien, no policía. Pero voy para allá. No me voy a quedar tranquila sabiendo que estás solo y herido. Ana, es tarde. Miguel tiene escuela mañana. Miguel puede faltar un día. Esto es más importante. Llegaré en 20 minutos.
Y papá, no te muevas. No intentes limpiar nada ni arreglarte. Quiero ver exactamente lo que Marcos hizo. Colgó antes de que pudiera protestar más. Y honestamente, me sentí aliviado. La idea de pasar la noche solo con mis pensamientos, con el eco de las palabras de Marcos resonando en las paredes, era insoportable. Me senté otra vez, esta vez, encendiendo una lámpara. La luz reveló el desorden de la tarde, la mesa desalineada. La foto que había caído un pequeño rastro de gotas de sangre en el piso de madera que llevaba desde donde caí hasta el baño. Miré ese rastro de sangre y pensé en cómo la violencia deja marcas, no solo en el cuerpo, sino en el alma. No solo en la víctima, sino en todos los que aman a esa víctima. Ana ahora cargaría con esto. Javier tendría que saberlo. La familia entera tendría una herida que tal vez nunca sanaría completamente. Me pregunté si Marcos estaba pensando en mí en ese momento. Si cuando llegara a su casa elegante, cuando se sentara en su sofá caro, cuando mirara a Valentina sentiría, aunque fuera un destello de remordimiento, le dolería la mano. Vería mi cara cada vez que cerrara los ojos, o ya me había borrado de su mente tal como parecía querer borrarme de su vida. Escuché un coche deteniéndose afuera. Pasos rápidos. La llave girando en la cerradura. Ana había guardado su llave de emergencia, la que le di cuando María se enfermó por si acaso yo necesitaba ayuda. La puerta se abrió y Ana entró como un huracán con Carlos y Miguel detrás. Cuando me vio se detuvo en seco. «Ay, Dios mío, papá». Corrió hacia mí y me abrazó cuidadosa pero firmemente. Y en sus brazos, rodeado por el olor familiar de su perfume, el mismo que María solía usar, me permití ser vulnerable. Me permití ser el padre herido que era, no el hombre fuerte que siempre intentaba ser. «Está bien, papá», susurró Ana acariciando mi cabello canoso. «Está bien, estoy aquí, te tengo». Miguel se acercó tímidamente. A sus 12 años ya era lo suficientemente grande para entender que algo terrible había pasado, pero lo suficientemente joven para no comprender completamente la magnitud. «Abuelo, ¿te duele mucho?», preguntó, sus ojos grandes llenos de preocupación. «Un poco, campeón, pero estar con ustedes ya me hace sentir mejor». Carlos desapareció en la cocina y regresó con hielo envuelto en una toalla. «Póngase esto en el ojo, Roberto. Va a ayudar con la hinchazón». Obedecí y el frío fue un shock, pero también un alivio. Ana se sentó a mi lado sin soltar mi mano. «Cuéntame todo otra vez», dijo. «Desde el principio. Necesito entender exactamente qué pasó». Y volví a contarlo. Esta vez con más detalles, con las palabras exactas que Marcos había usado, con la forma en que Valentina había reaccionado. Ana escuchaba su cara moviéndose, entre la incredulidad, la rabia y la tristeza. Cuando terminé, se quedó en silencio por un largo momento. «Papá», dijo finalmente, «necesito que entiendas algo. Esto no es tu culpa. Nada de esto es tu culpa. Tú fuiste un padre increíble. Eres un padre increíble». Marcos eligió este camino. Eligió a Valentina sobre su familia. Eligió el dinero y el estatus sobre los valores que le enseñaste. Pero esa fue su elección, no tu fracaso. Pero en algún punto, no. Su voz era firme. «No hay pero. Mira a Javier y mírame a mí. ¿Somos así? ¿Te tratamos así? No. Porque elegimos diferente. Porque valoramos lo que realmente importa». Marcos siempre fue el más ambicioso incluso de niño. ¿Recuerdas? Y recordé. Marcos siempre queriendo más juguetes que sus hermanos, siempre comparando lo que tenía con lo que tenían otros niños, siempre insatisfecho, incluso cuando lográbamos darle algo especial. «Eso no lo hace malo», continué Ana. «La ambición no es mala en sí misma. Pero cuando se convierte en codicia, cuando te hace perder de vista quién eres y de dónde vienes, cuando te hace capaz de lastimar a las personas que te aman, entonces sí es un problema. Y ese problema es de Marcos, no tuyo». Quería creerle. Dios, cuánto quería creerle. Pero algo dentro de mí estaba cambiando. Mientras Ana hablaba, mientras sentía el hielo contra mi cara hinchada, mientras veía a Miguel mirándome con esos ojos llenos de amor inocente, algo se encendió en mi pecho. No era rabia. Era algo más frío, más calculado.
Era determinación. Ana, dije interrumpiéndola, necesito que me hagas un favor. Lo que sea, papá. Necesito el número de teléfono de Ricardo Solís. Ana parpadeó confundida. ¿El abogado? El que ayudó a mamá con el testamento. El mismo. Papá, son las 9 de la noche. Lo sé. Pero Ricardo me debe un favor. ¿Recuerdas cuando su padre estaba enfermo y necesitaba un lugar donde quedarse? Le presté la habitación de arriba durante 3 meses sin cobrarle nada. Ana asintió lentamente, empezando a entender. ¿Qué vas a hacer? Lo que debía hacer hace mucho tiempo. Protegerme. Proteger lo que María y yo construimos. Y asegurarme de que si algo me pasa a ustedes, mis hijos que realmente me aman, estén protegidos. Carlos silbó bajo. Buen plan, muy buen plan. Ana me dio el número y llamé. Ricardo contestó al tercer timbre, su voz soñolienta, pero alertándose cuando escuchó quién era. Roberto, todo bien, es tarde para... Ricardo, necesito verte mañana, primera hora, es urgente. Hubo una pausa. Ricardo era lo suficientemente inteligente para detectar algo en mi voz. ¿Estás en problemas? Digamos que necesito asegurarme de que no los tendré. Puedes recibirme a las 8 de la mañana. Para ti, Roberto, a las 7 si quieres. Te espero en mi oficina. Colgué y me volví hacia Ana. Por primera vez desde el golpe sentía que tenía control sobre algo. Por primera vez no era solo una víctima lamentándose de su suerte. «Papá», dijo Ana, «antes de que hagas cualquier cosa, ¿estás seguro? Una vez que tomes ciertas decisiones legales, no hay vuelta atrás». Lo sé, y estoy completamente seguro. Esa noche, Ana insistió en quedarse. Ella y Carlos durmieron en la habitación de invitados, Miguel en el sofá. Yo debería haber dormido, pero no pude. Mi mente trabajaba planificando, pensando, recordando cosas que había pasado por alto. Recordé la visita de Marcos hace 3 meses, cuando sugirió que vendiera la casa. Recordé cómo sus ojos evaluaban cada habitación como si ya estuviera calculando el precio. Recordé cómo Valentina había casualmente mencionado que conocía a un agente inmobiliario excelente que podría ayudarme. Recordé la vez, hace 1 año, cuando Marcos me pidió que le diera acceso a mi cuenta bancaria. Por si acaso, algo te pasa, papá, para que alguien pueda manejar tus asuntos. Me había negado entonces, sintiendo algo incómodo en mi estómago. Ahora entendía que había sido instinto mi subconsciente detectando peligro antes de que mi conciencia pudiera procesarlo. Recordé conversaciones telefónicas que había escuchado a medias, donde Marcos hablaba con alguien sobre liquidez y activos no aprovechados, y la generación vieja que no entiende inversiones modernas. Todas esas pequeñas señales que había ignorado porque era mi hijo, porque quería creer en él, porque el amor me había cegado. Pero ya no estaba ciego. A las 7 de la mañana ya estaba vestido y esperando. Ana había insistido en acompañarme. Carlos se quedaría con Miguel y lo llevaría a la escuela. La oficina de Ricardo estaba en el centro, en un edificio antiguo que había sido renovado pero que mantenía su encanto original. Subimos las escaleras hasta el 3er piso. Mi cuerpo todavía dolía, mi cara era un festival de colores morado y amarillo, pero caminaba erguido. Ricardo abrió la puerta personalmente. Sus ojos se agrandaron cuando vio mi cara. «Dios santo, Roberto, ¿qué te pasó?» «Esa es precisamente la razón por la que estoy aquí». Nos sentamos en su oficina rodeados de libros de leyes y certificados enmarcados. Ricardo sirvió café mientras yo le contaba toda la historia. No omití nada. Las demandas de dinero, los insultos, la manipulación de Valentina y finalmente el golpe. Cuando terminé, Ricardo estaba pálido. «Roberto, esto es agresión física. Deberías presentar cargos». «No voy a hacer eso. Pero necesito protegerme legalmente de otras formas». «Entiendo». Ricardo sacó una libreta y comenzó a escribir. «Hablemos de opciones. Primero, tu testamento actual. ¿Cuándo fue la última vez que lo actualizaste?» «Cuando María murió, hace 5 años. Dejaba todo dividido en partes iguales entre mis 3 hijos». «Bien. Podemos cambiar eso. Podemos hacer un nuevo testamento que refleje tus deseos actuales. ¿Qué tienes en mente?» Respiré profundo. Esto era real. Esto era permanente. «Quiero dejar la casa a Ana.
Ella la aprecia, entiende su valor sentimental. Quiero que Miguel, mi nieto, tenga un fondo educativo asegurado $15,000, que nadie pueda tocar hasta que entre a la universidad. Quiero dejar $5,000 a Javier para su galería, y el resto, lo que quede de mis ahorros, después de mis gastos finales, que se divida entre Ana y Javier. Y Marcos. A Marcos le dejo €1 y una carta. Ricardo levantó la mirada. €1 es simbólico. Demuestra que no lo olvidaste en el testamento, que fue una decisión consciente desheredarlo. Exactamente. Y la carta la escribiré esta noche, explicándole por qué. Explicándole que un padre puede amar a su hijo incondicionalmente, pero eso no significa que deba recompensar el abuso y la falta de respeto. Ana, que había estado callada hasta ese momento, apretó mi mano. Tenía lágrimas en los ojos, pero sonreía. Ricardo escribió rápidamente. Bien. Ahora hay algo más que debes considerar. Un poder notarial. Actualmente, si algo te pasara, si quedaras incapacitado legalmente, tu hijo mayor tendría prioridad para tomar decisiones médicas y financieras por ti. Un escalofrío me recorrió la columna. Marcos podría... Sí, podría decidir sobre tu cuidado médico. Podría técnicamente decidir ingresarte en una residencia de ancianos. Podría manejar tus finanzas si quedaras incapacitado. Ana se puso pálida. Eso no puede pasar. No pasará, dijo Ricardo firmemente. Roberto, te recomiendo que hagas un poder notarial duradero, nombrando a Ana como tu representante principal y a Javier como secundario. Así, en caso de incapacidad, serían ellos quienes tomarían decisiones, no Marcos. Hazlo. También sugiero un testamento vital, especificando exactamente qué tipo de cuidado médico quieres o no quieres. Esto evita que haya ambigüedad o que alguien pueda interpretar lo que es mejor para ti, de forma que no coincida con tus deseos. Sí, a todo. Ricardo trabajó durante la siguiente hora, escribiendo, imprimiendo, explicando cada documento. Había formularios para firmar, declaraciones, para hacer testigos, para llamar. Su secretaria y su socio entraron para servir como testigos oficiales. Mientras firmaba cada documento, sentía como si estuviera construyendo un muro. Un muro legal sólido e inquebrantable entre Marcos y todo lo que María y yo habíamos construido. No era venganza, era protección. Una cosa más. Dije cuando estábamos casi terminando. ¿Puedo poner una restricción sobre la casa a especificar? Que Ana no puede venderla durante al menos 5 años después de mi muerte, y que si la vende Marcos no puede ser el comprador, ni puede beneficiarse de la venta de ninguna forma. Ricardo sonrió. Puedes y lo haremos. Luego pensé por un momento. Sí. Quiero que este testamento especifique que fue hecho estando yo en pleno uso de mis facultades mentales. Quiero un certificado médico que lo confirme, porque sé que Marcos intentará impugnarlo. Dirá que estaba senil, que fui manipulado, lo que sea. Quiero que sea imposible que pueda. Sabias palabras. Programaré una evaluación con el doctor Hernández esta tarde. Es psiquiatra forense, su certificación es inquebrantable en corte. Salimos de la oficina 3 horas después. Yo llevaba copias de todos los documentos en una carpeta manila. Ana llevaba otra copia. Ricardo guardaría los originales en su caja fuerte. Papá, dijo Ana mientras caminábamos hacia el coche. Estoy orgullosa de ti. Sé que esto fue difícil. Lo más difícil que he hecho nunca, admití. Más difícil que enterrar a tu madre. Porque ella murió por causas naturales. Esto es elegir dejar ir a alguien que todavía está vivo. Él eligió primero, papá. Él dejó de ser tu hijo en el momento que levantó su mano contra ti. Teníamos una parada más que hacer. El doctor Hernández me recibió esa tarde en su consulta privada. Era un hombre de unos 50 años con lentes y una expresión amable, pero profesional. Me hizo preguntas durante 1 hora. Sobre mi historia médica, mi estado mental, mis razones para los cambios en mi testamento. Tomó notas meticulosas. Al final escribió su certificación. Roberto Mendoza, 68 años, está en pleno uso de sus facultades mentales. Entiende completamente las decisiones que está tomando y actúa por voluntad propia, sin coerción externa.
Esa noche de vuelta en casa saqué papel y pluma. Era hora de escribir la carta. Querido Marcos, comencé y ya las lágrimas estaban cayendo sobre el papel. Escribí durante horas. Le conté todo lo que sentía. El dolor de sus palabras, la traición de su golpe. Pero también le conté de mi amor, un amor que no había muerto a pesar de todo. Le expliqué que desheredarlo no era odio, sino consecuencia. Le dije que todavía había tiempo para cambiar, para reflexionar, para encontrar su camino de vuelta a los valores que le enseñamos. Pero también fui claro: encontrar ese camino era su responsabilidad. Yo había hecho mi parte. Había sido su padre durante 32 años. Ahora tocaba a él decidir qué tipo de hombre quería ser. Sellé la carta en un sobre. Ricardo la guardaría con el testamento para ser entregada solo después de mi muerte. Ana se había quedado otra noche. Estábamos cenando sopa que ella había preparado cuando sonó mi teléfono. Era un número desconocido. Hola, señor Mendoza, habla Clara Suárez de Notaría Gómez. Tengo algo urgente que informarle. Mi corazón se aceleró. Sí, su hijo Marcos vino hoy a nuestra oficina. Trató de obtener información sobre sus propiedades y activos. Dijo que usted le había dado permiso para comenzar a organizar sus asuntos, porque estaba enfermo y perdiendo la memoria. La sangre se me heló. No, eso es completamente falso. Lo imaginé. Por eso llamo. Legalmente no podía darle ninguna información sin su consentimiento escrito, pero quería que supiera que lo intentó. También preguntó sobre procedimientos para declarar incompetencia mental. Ana, que podía escuchar la conversación, se puso pálida. Gracias por informarme, Clara. Y solo para que conste, estoy en perfecto uso de mis facultades. Tengo certificación médica que lo prueba, firmada hoy mismo. Me alegro mucho escucharlo, señor Mendoza. Si su hijo vuelve, le informaremos que no podemos ayudarlo. Cuando colgué, mis manos temblaban. No de miedo, sino de una mezcla de rabia e incredulidad. No puede ser, murmuró Ana. Está intentando declararte incompetente, papá. Eso significa que quería tomar control de todo. De tu casa, tu dinero, tu vida. Lo sé. ¿Cuánto tiempo lleva planeando esto? No lo sé. Pero ahora entiendo por qué insistía tanto en que le diera acceso a mis cuentas. ¿Por qué quería que vendiera la casa? No era preocupación, era codicia. Me senté pesadamente en la silla. Ana, llamé a Ricardo justo a tiempo. Si hubiera esperado un día más, una semana más, Marcos podría haber encontrado la forma de hacerlo. Con un médico complaciente, con papeles falsificados, con quién sabe qué. Pero no lo hizo. Estás protegido ahora, papá. Completamente protegido. Tenía razón. Y por primera vez desde esa tarde terrible cuando Marcos me golpeó, me sentí en paz. No feliz, el dolor todavía estaba ahí profundo y constante. Pero tenía paz, tenía control, tenía dignidad. Y tenía algo más, tenía la verdad. La verdad sobre quién era mi hijo realmente, y la verdad sobre mi propio valor. No era un viejo inútil aferrado al pasado. Era un hombre que había trabajado honestamente toda su vida, que había amado profundamente, que había criado 3 hijos lo mejor que pudo. Que 2 de ellos hubieran resultado bien y uno hubiera perdido su camino no era mi fracaso. Era simplemente la realidad de que las personas tienen libre albedrío. Y Marcos había elegido su camino. Han pasado 6 meses desde esa tarde que cambió todo. 6 meses desde el golpe, desde las palabras crueles, desde el momento en que mi hijo dejó de ser mi hijo. En estos 6 meses he aprendido más sobre la vida, sobre el amor y sobre mí mismo que en todos los años anteriores combinados. Marcos no volvió a llamar. No después del día siguiente, no después de una semana, no después de un mes. El silencio fue absoluto, como si yo hubiera muerto para él. Y tal vez así fue. Tal vez en su mente el padre que no le dio lo que quería simplemente dejó de existir. Pero la vida continuó. Y descubrí que podía ser una vida buena. Ana viene a visitarme 2 veces por semana. Cocinamos juntos, hablamos de todo y de nada. Y ella me cuenta historias de Miguel y su progreso en la escuela. Mi nieto ahora viene algunos fines de semana a quedarse conmigo. Le estoy enseñando carpintería en el garaje, las mismas habilidades que mi padre me enseñó, las mismas que intenté enseñarle a Marcos cuando era niño, pero que él nunca tuvo paciencia para aprender.
Miguel es diferente. Tiene 11 años y una curiosidad infinita. Abuelo, ¿por qué la madera tiene estas líneas? Abuelo, ¿cómo supiste que este clavo iría aquí? Abuelo, me enseñas a hacer una casa de pájaros. Cada pregunta es un regalo. Cada momento con él es una oportunidad de transmitir no solo habilidades, sino valores. Le hablo de la importancia del trabajo honesto, del respeto, de la gratitud. Y él escucha realmente. Escucha con esos ojos grandes que me recuerdan a Ana cuando era niña. Javier también está más presente. Su galería finalmente está prosperando. Resulta que un crítico de arte importante vio su trabajo y escribió una reseña gloriosa. Ahora tiene compradores regulares, exposiciones programadas para el próximo año. Me muestra sus pinturas y aunque no siempre entiendo el arte moderno, entiendo la pasión en sus ojos cuando habla de su trabajo. Papá, me dijo hace un mes, gracias por nunca presionarme para que fuera ingeniero o abogado como Marcos quería. Gracias por dejarme ser quien soy. No le dije que hubo momentos de duda, momentos en que me preocupé de que sus sueños artísticos lo llevaran al hambre. Simplemente lo abracé y le dije que estaba orgulloso de él. Porque lo estoy. Esta casa que Marcos quería que vendiera sigue siendo mi refugio. He hecho algunas reparaciones con la ayuda de Carlos, el esposo de Ana. Arreglamos el techo que goteaba, pintamos las habitaciones, restauramos el jardín. Ahora luce mejor que nunca, y cada mejora es una declaración. Estoy aquí. Estoy vivo, y esta casa seguirá siendo un hogar mientras yo respire. He pensado mucho en María estos meses. Hablo con su foto cada noche antes de dormir. Lo hicimos bien con 2 de 3, amor. Le digo, no está mal, ¿verdad? 2 de 3 es un buen porcentaje. A veces me pregunto qué habría hecho ella en mi lugar. María era más suave que yo, más dispuesta a perdonar. Pero también era más sabia sobre las personas. Creo que ella habría visto a través de Valentina desde el principio. Creo que me habría advertido, me habría preparado. Pero también creo que habría aprobado mis decisiones. El testamento nuevo, las protecciones legales, todo ello. Porque María siempre fue práctica bajo esa dulzura exterior. Siempre supo que amar a alguien no significa dejarlos pisotearte. Recibí noticias de Marcos solo una vez de forma indirecta. Un antiguo vecino me contó que lo vio en el aeropuerto, que le comentó que se mudaba a Suiza con Valentina. Que habían tenido una boda íntima en Barcelona solo con la familia de ella. Que estaban empezando una nueva vida. No fui invitado. No hubo llamada para decir adiós. Simplemente se fue como se va el humo cuando abres una ventana. Debería haberme dolido más. Y dolió, no voy a mentir. Pero fue un dolor diferente al del primer día. No era el dolor agudo de la traición. Era el dolor sordo de la aceptación. Mi hijo eligió su camino y ese camino no me incluye. Lo extraño. Extraño al niño que fue, al joven que prometía ser. Pero no extraño al hombre en que se convirtió. Y he aprendido que esa distinción es importante. Puedo llorar por quien fue mientras acepto que quien es ahora no es alguien que quiero en mi vida. Ana se enteró de la mudanza antes que yo. Marcos la llamó una sola vez para decirle que se iba. Ella me contó sobre la llamada con lágrimas en los ojos. Le dije que era un cobarde, me confesó. Le dije que golpear a su padre y luego huir al otro lado del mundo no lo hacía un hombre exitoso, lo hacía un hombre sin honor. ¿Y sabes qué dijo? Sí. ¿Qué? Dijo, algún día entenderás, Ana. Algún día tendrás que elegir entre el pasado y el futuro. Y le respondí, ya elegí Marcos. Elegí al hombre que nos crió con amor sobre el hermano que lo traicionó. Esa fue mi elección. Y la volvería a hacer 1000 veces. Mi hija. Mi princesa guerrera. ¿Cuánto me recordó a su madre en ese momento? Javier también habló con Marcos. Me contó que su hermano le ofreció dinero para empezar de nuevo en Suiza, lejos del fracaso de la galería. Javier se rió cuando me lo contó. Le dije que mi fracaso acababa de vender una pieza por 5.000 euros y que no cambiaría mi vida aquí cerca de ti por todo el oro de Suiza. Mis 2 hijos. Los que se quedaron. Los que eligieron amor sobre dinero, familia sobre estatus, valores sobre apariencias.
Ellos son mi legado verdadero, no el hijo que se fue. He visto a otros padres en el parque, hombres de mi edad, hablando con orgullo de sus hijos exitosos, el médico, el abogado, el ejecutivo. Y yo podría sentir envidia. Podría lamentar que mi hijo exitoso me haya abandonado. Pero cuando miro a Ana, enfermera dedicada que salva vidas cada día, cuando miro a Javier, artista que trae belleza al mundo, no siento nada más que orgullo. Ellos son exitosos en las formas que realmente importan. Son buenas personas. Son amables, generosos, respetuosos. Son el tipo de personas que el mundo necesita más. Y si tuviera que elegir entre un hijo rico que me desprecia y 2 hijos modestos que me aman, elegiría lo segundo 1000 veces. Y he aprendido algo importante en estos 6 meses. La dignidad no tiene edad. No tiene precio. No se puede comprar ni vender. O la tienes o no la tienes. Y yo decidí tenerla. No me arrepiento de haberle dicho no a Marcos. No me arrepiento de proteger mis ahorros, mi casa, mi futuro. No me arrepiento de poner límites. Porque eso es lo que hacen las personas que se respetan a sí mismas, ponen límites. El amor verdadero no exige. El amor verdadero no manipula. El amor verdadero no golpea. Y cuando alguien hace esas cosas sin importar quién sea, sin importar cuánto los hayas amado, tienes el derecho, y tal vez el deber de alejarte. Enseñarle a Marcos que podía tratarme así, y aún así recibir lo que quería, no habría sido amor. Habría sido cobardía. Habría sido falta de respeto hacia mí mismo y hacia los valores que María y yo intentamos inculcarle. A veces la gente me pregunta si alguna vez perdonaré a Marcos, si algún día la puerta estará abierta para una reconciliación. Mi respuesta es complicada. El perdón no es un evento único, es un proceso. Estoy trabajando en perdonarlo no por él, sino por mí. Porque cargar odio es como beber veneno esperando que la otra persona muera. Y ya he sufrido suficiente. Pero perdonar no significa olvidar. No significa pretender que nada pasó. No significa dejar que vuelva a mi vida sin cambios reales de su parte. Si Marcos algún día regresa, si algún día toca mi puerta con humildad genuina, con disculpas reales, con cambio visible, entonces hablaremos. Pero no voy a perseguirlo. No voy a rogarle que me ame. No voy a sacrificar mi dignidad por la ilusión de una familia completa. Porque aprendí que una familia completa no es necesariamente una familia donde todos están presentes físicamente. Es una familia donde todos se respetan mutuamente. Y en esa definición, mi familia con Ana, Javier, Carlos y Miguel está completísima. He comenzado a escribir mis memorias, no para publicar, sino para Miguel. Para que cuando tenga edad suficiente para entender sepa la verdad. Sepa que su tío Marcos no es un villano unidimensional, sino un hombre que perdió su camino. Sepa que las elecciones tienen consecuencias. Sepa que el dinero y el éxito sin valores son cáscaras vacías. Y sepa sobre todo que su abuelo lo amó. Que su abuelo eligió la integridad sobre la conveniencia. Que su abuelo le enseña carpintería no solo para transmitir una habilidad, sino para mostrarle que el trabajo honesto hecho con tus propias manos tiene un valor que ninguna cuenta bancaria puede medir. La vida a los 68 años no es lo que imaginé cuando era joven. Hay más dolor, más pérdida, más cicatrices. Pero también hay más sabiduría, más paz, más claridad sobre lo que realmente importa. Y lo que importa es esto: el amor que das vale más que el amor que recibes. Los valores que mantienes valen más que el dinero que acumulas. Y la dignidad con la que vives vale más que la aprobación de cualquier persona, incluso tu propio hijo. Marcos se fue, pero yo permanezco. Permanezco en esta casa llena de recuerdos, rodeado de las personas que me aman de verdad, construyendo nuevos recuerdos para reemplazar los que se fueron. Y eso descubrí es suficiente. Es más que suficiente. Es todo. Si mi historia te tocó el corazón, si de alguna forma te viste reflejado en mis palabras, quiero que sepas que no estás solo. Hay muchos de nosotros, padres y madres mayores, que hemos enfrentado la dolorosa realidad de ser defraudados por aquellos que criamos con tanto amor. Me gustaría saber desde qué ciudad me estás escuchando. ¿Eres de España? ¿De Argentina? ¿De México? ¿De algún otro lugar de este vasto mundo hispanohablante? Déjame un comentario. Cuéntame tu historia si te sientes cómodo haciéndolo.
A veces solo saber que otros han pasado por lo mismo nos da fuerzas para seguir adelante. ¿Has vivido algo similar? ¿Has tenido que tomar decisiones difíciles sobre familia y dinero? ¿Has tenido que poner límites con tus propios hijos? No estás solo en esto. Somos una comunidad, y en esta comunidad nos apoyamos mutuamente. Mi consejo después de haber vivido todo esto es simple pero vital. Protege lo tuyo con un abogado de confianza. No esperes a que sea demasiado tarde. Haz un testamento claro que refleje tus verdaderos deseos, no lo que crees que deberías hacer por obligación familiar. El amor se mide en respeto, no en herencia. Un hijo que te ama te respetará. Un hijo que solo quiere tu dinero mostrará su verdadera cara eventualmente. Nunca es tarde para poner límites. Nunca eres demasiado viejo para defenderte. La dignidad no caduca con la edad. Y recuerda esto, no eres responsable de cómo resultan tus hijos adultos. Hiciste lo mejor que pudiste con lo que tenías. Si eligieron un camino oscuro, esa es su elección, no tu fracaso. Comparte esta historia con alguien que creas que la necesita escuchar. Tal vez hay otro padre o madre allá afuera sintiéndose culpable por ponerle límites a un hijo manipulador que necesita saber que está bien protegerse, que está bien decir no. Gracias por escucharme, por darme este espacio para contar mi verdad. Si esta historia te ayudó de alguna forma, si te dio fuerzas o claridad, entonces todo lo que viví valió la pena. Un abrazo fuerte a todos. Cuídense mucho. Y recuerden, la dignidad no tiene precio. Roberto Mendoza. 68 años desde mi casa en las afueras de Madrid, la casa que construí con mis propias manos, y que seguirá siendo mi hogar hasta mi último día.